les va? Buenas tardes, buenas noches. Y nuestra invitada de hoy es doctora en Ciencias de la Educación. No nació en Rosario, nació en San Nicolás, pero vino para acá y se ha echado raíces en esta nuestra ciudad. Es profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, profesora en Filosofía, Psicología y Pedagogía, autora de libros y coautoras. Los libros de ella son La Escuela, ¿para qué? Y Escuelas Reales en Tiempos Digitales, y coautora de Huellas, Trazos y Trazas. Ah, claro, Trazos y Trazas. Muy bien. Al igual que Del silencio al grito, la violencia nuestra de cada día. Estoy hablando de Karina Cabo, quien ya saludo y vamos a conversar. Hola, gracias por venir. No, por favor, estás? un gusto. Bien lo dije, ¿no? Trazas y Trazos. Sí, sí, sí. Claro. Es un libro del Ministerio de Educación, Claro, donde participamos varias docentes. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo anda la educación? ¿Cómo la estás viendo? A ver, es una pregunta muy amplia. Sí, lo sé, pero en líneas generales, porque estamos además en un momento bisagra, no lo digo solo por lo político, que hay cambios políticos, sino Sí. por el bisagra en el mundo. Sí, mira, yo empecé a estudiar la educación, me da vergüenza decirlo, pero en el año 83. Y ya ¿Por qué te da vergüenza? Bueno, porque hace tanto tiempo. Y ya nos decían que, nos hablaban de la crisis de la educación. Es como que la educación siempre va detrás de los cambios sociales. Entonces cuesta mucho a veces que la escuela pueda hacerse cargo de todos los cambios sociales, de todo lo que pasa en la sociedad y pueda replicar en la escuela. Creo que ahora esa brecha es mucho más profunda porque hay cambios sociales que son muy rápidos, socioculturales sobre todo, tecnológicos, y la escuela obviamente tiene ese formato del siglo XIX o de muchos siglos antes que hace que no pueda asumir estos cambios que la sociedad le está pidiendo. Y obviamente si pensamos en los cambios en las familias también hay algunas cuestiones que antes se daban casi con naturalidad, la educación, y hoy a los padres les cuesta más esto de educar a los niños en casa. Veía el otro día que en la escuela primaria, los resultados en lo rural son mejores que en lo urbano, y que uno de los elementos, bueno, primero que los grados son más chicos, pero además el no desarraigo, ¿no? Claro. Y a su vez el trabajo que se hace de manera transversal. Es una maestra, tiene un grupo de chicos que tienen varios grados, entonces el trabajo es más un trabajo transversal, sí. Un trabajo más por proyectos, ¿no? Como que la maestra dice, bueno, ¿por dónde va este grupo de alumnos? Quizás en una gran ciudad, como puede ser Rosario u otras ciudades, lo que sucede es que la maestra tiene 40 alumnos, tiene que seguir esto del diseño curricular, de aquello que el ministerio le dice que tiene que guiarse, y muchas veces en estos 40 alumnos, bueno, vamos como por un camino rápido y nos olvidamos de las subjetividades, de aquellas problemáticas que aparecen en el aula, que pareciera que no son importantes, pero que obviamente son fundamentales. Karina, cuando nosotros nos educaron, creo que la escuela media se proponía un nivel en donde te permitiese desenvolverte aún no siguiendo un estudio terciario o universitario. Hoy, la escuela media, ¿qué posibilita? Es también una pregunta difícil de responder. La escuela media, cuando se masifica, sobre todo a mediados del siglo XX, tenía la gran función o el gran objetivo de la cultura general y de preparar para el mundo del trabajo o la universidad, que lo logró durante los últimos décadas del siglo XX. Hoy ya no nos prepara para el mundo del trabajo. Hoy sabemos que un chico que está en primer año de la escuela secundaria, quizás 7 de cada 10 chicos van a trabajar en algo que desconocemos. Entonces la escuela no lo puede preparar para este mundo del trabajo. Tampoco muchas veces lo prepara para la universidad, porque la universidad les pide algunas habilidades cognitivas que los estudiantes no tienen. Entonces, lo que tiene, la gran ventaja que tiene la escuela hoy, que desde el año 2006 tenemos una ley de educación que garantiza y exige que todos tienen el derecho y el deber de la escuela secundaria. Es decir, que para conseguir un trabajo en blanco debemos tener la escuela secundaria terminada. Esto, bueno, obviamente es un derecho que festejamos y celebramos, pero también es el deber, ¿no?, de los padres, esta obligación de enviar a sus hijos para poder tener un trabajo digno. Pero muchas veces nos recibimos de la escuela secundaria y no encontramos ese trabajo. Por eso también los chicos a veces desertan, porque ellos no encuentran en la escuela secundaria
un espacio significativo. Ahí hay un gran declive entre la primaria y la secundaria en cuanto a la deserción. Sí, hay un gran declive, creo yo. Yo escribí mi segundo libro pensando en eso, en la escuela secundaria y en cómo darle una vuelta de tuerca. Y creo que esta fragmentación que tienen las materias, esta atomización, ¿no?, de materias separadas unas de otras, hacen que no sea interesante ni para el alumno ni para el docente. Y eso fue un poco lo que me atrajo de tu título y tu trabajo, ¿no? El de escuelas reales en tiempos digitales, que creo que apuntás hacia eso, ¿no? Hacia un mundo en donde, porque si hay algo que iguala tal vez a nosotros, aquel guardapolvo blanco. Claro. Y hoy me parece que los chicos de una u otra manera están en la era digital. Tal vez no tengan la notebook, algunos, bueno, se hizo un esfuerzo al respecto, pero están insertos, lo tienen en su ADN. Sí, pero, ¿sabes? También hay algo muy importante. Hay una investigación de la Universidad Nacional de Rosario del 2015 donde dice que el 97% de los jóvenes rosarinos tienen teléfonos inteligentes. Quizás no tienen internet, pero internet puede tener en la escuela, puede tener en su casa, pero bueno, tienen teléfonos inteligentes. Sin embargo, en las escuelas no lo usamos. Los chicos llegaron con las computadoras de Conectar Igualdad y muy pocos profesores usábamos esas computadoras en las escuelas o en el nivel superior. Entonces los chicos dejaron de usarlas y es ahí donde hay que hacer la vuelta de tuerca. Karina, te paro. El problema entonces ahí está en que le falta al educador una vuelta de tuerca. Le falta capacitación en servicio, que si bien el Conectar Igualdad ofrecía cursos gratuitos, una especialización gratuita, no todos lo hicieron. Entonces, un acompañamiento, creo yo, que tiene que ser obligatorio por parte del docente del buen uso de las tecnologías. Porque si no, los chicos nos enseñan mucho más de lo que nosotros podemos saber. A veces los profesores apenas si podemos entrar a un Facebook, apenas si podemos mandar un mail, y la cuestión es estar empapados en esto para ver de qué manera yo puedo usar Instagram en mi clase, aunque sea una clase de educación física, donde yo pueda usar las tecnologías y con mucho criterio. Yo lo que trato de establecer es distintos criterios que tenemos que tener en cuenta. No es busquen en Internet, porque buscar en Internet es un caos. Sí guiar al niño de 7 años o al adolescente o al joven de 25 si está en la facultad. Entonces, esos son criterios que los docentes tenemos que estar preparados. Y esas escuelas reales, las que vos describís en tu libro, ¿qué contienen? Algunas contienen profesores muy preparados para usar las tecnologías, profesores muy preparados en lo que es la enseñanza de su materia, es decir, no solo conocen geografía, no solo conocen ética, sino que a su vez conocen cómo enseñarla. ¿Sí? Porque muchos de nosotros, décadas atrás, teníamos excelentes profesores de química, pero que eran bioquímicos y no conocían la didáctica de la disciplina. Hoy los profesores están formados en la didáctica de la disciplina, pero nos falta todavía un poquito más. Hay muchos profesores que no se formaron en la tecnología o que les falta seguir formándose en lo que es la didáctica, en lo que son las nuevas juventudes. Hoy los jóvenes y las infancias son diferentes según los barrios, según una comuna u otra, según, a veces decimos, yo quiero ese alumno de hace 10 años atrás, ese alumno ya no está más. Entonces, ver cómo son estas nuevas juventudes. A tu criterio, que sos una entendida y conocedora en la materia, ¿los planes debieran ser flexibles por los lugares en donde se dan? Los planes son flexibles. Desde el Ministerio de Educación, los planes o estos diseños jurisdiccionales son sugerencias de cómo trabajar en el aula y a su vez el Ministerio nos dice trabajen noviazgos violentos, trabajen educación sexual, trabajen problemas ambientales, trabajen las distintas problemáticas, las cuestiones que tienen que ver con la drogadicción, con el alcoholismo, tan fuerte en toda la sociedad, no solo en los jóvenes, pero se trabajen todas esas cuestiones en el aula. Y a veces los profesores que decimos, y a mí me cuesta trabajar el alcoholismo porque yo no estoy preparada, porque yo me preparé hace 15, 20, 30 años atrás y no sé cómo abordar estas temáticas, estos consumos problemáticos en jóvenes. Entonces, tiene que haber toda una formación permanente, una capacitación permanente para que el docente pueda actuar en estas condiciones. ¿Cómo se logra la atención de un chico digital? Primero rompiendo con la estructura de la escuela de horas de 40 minutos u 80 minutos. La hora de 40 minutos era pensada para cuando hablábamos que la atención se podía mantener durante ese tiempo. Hoy las neurociencias dicen el adulto 15 minutos, hasta 20, el niño menos. Las charlas TEDx duran 12 minutos porque tienen que ver con ese prestar atención. Entonces,
las horas de clases, bueno, romper con el esquema, con esa rigurosidad que tienen las horas de clases, que ya lo hacían las hermanas Cosettini en la década del 30. No había timbres, ellas ponían música y cuando terminaba la actividad los alumnos salían. Y si lo pudieron pensar las hermanas Cosettini allá en la década del 30, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros hoy, ¿no? En todas las escuelas? ¿Y cuáles son los valores que deben seguir siendo enseñados o nuevos valores que tienen que enseñarse? Ya, yo creo que los valores cada sociedad los va reformulando. Yo creo que sobre todo en Rosario tenemos que volver a pensar en la convivencia, tenemos que volver a pensar en la empatía, en la solidaridad. Yo siempre pongo el ejemplo, yo cuando voy como peatón digo, uy, este automovilista no me deja cruzar a la esquina, qué impertinente, pero cuando voy como automovilista digo, quiero pasar porque estoy apurada. Entonces, ese doble juego, esa paradoja que tenemos los ciudadanos, que no sabemos entender al otro, ¿no? Al otro que es también un ciudadano como yo. Entonces creo que esto me parece que es fundamental trabajar en las escuelas de hoy, aprender a mirar al otro y que el otro no es un enemigo. Y aprender a convivir, que es un gran problema que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Y cómo se logra lo que años atrás, y vuelvo a la figura, era el guardapolvo blanco, porque tanto escuelas rurales como urbanas, no importaba quién eras vos? Sí. Era tu nombre. Hoy, ¿cómo se logra esa inserción donde vemos que en tales escuelas van tales chicos que es imposible que se mezclen con tales otros? Yo no sé si es imposible, a veces son como prejuicios, ¿no? Pero la realidad de hoy muestra eso, digo, ¿cómo romper eso? Bueno, porque si no formamos sociedades de guetos. Sí. Bueno, yo esto lo planteo cuando suelen invitarme a fin de año, que hay problemas entre dos escuelas privadas que se pelean, ¿no? Y cuando uno pregunta por qué pelea una escuela y va a buscarla a la otra y le tira huevos, nadie sabe por qué, y es histórico, ¿no? Entonces digo, qué pena que las directores, ¿sí?, previamente, durante todo el año, no hagan trabajos de convivencia entre las dos escuelas. Porque cuando uno le pregunta a un colegio privado o a otro por qué pelean, no lo saben. Entonces me parece que el tema del guardapolvo blanco era esta cuestión de homogeneizar. Sarmiento funda la escuela en el sentido de la masifica porque el gran objetivo era la homogeneización. Hoy no necesitamos homogeneizar la sociedad. Hoy lo que necesitamos es ver que todos somos diferentes, que todos tenemos subjetividades distintas y que todos debemos ser respetados en esa subjetividad. Entonces yo creo que lo que tenemos que enseñar es la convivencia, el respeto, el cuidado de sí mismo y el cuidado del otro. Hablaste de Sarmiento y escribiste por ahí de Sarmiento a Tinelli. Sí, una charla de Sarmiento a Tinelli, sí. ¿Y eso cómo se interpreta? Bueno, Tinelli como un símbolo de lo que es nuestro tiempo, ¿no? De las características de la época. Porque la escuela estuvo permanentemente en todos los tiempos, finales del 1800 y en la actualidad con Tinelli. Entonces, ¿cómo hacemos? Y yo en esas charlas un poco cuento los cambios históricos y que a veces la escuela permanece. Porque si uno entra a una escuela, los bancos siguen uno detrás del otro, aunque no sean los bancos de la escuela normal, rígidos de madera, pero seguimos uno detrás del otro mirándole la nuca al compañero. Entonces yo creo que hoy la escuela tiene que romper con la estructura, ya que los bancos se mueven, ¿por qué no sentarnos distintos? ¿Por qué no proponer otras maneras de estar en el aula? ¿Por qué no mirarnos a la cara? No tener miedo a la indisciplina, como suelen decir muchas veces las profesoras. Yo no quiero que se porten mal, por eso lo siento uno detrás del otro. Si uno le da una actividad entusiasta, no se van a portar mal. Entonces, lograr la disciplina, el bienestar en el aula, porque hoy la pasan mal los chicos y la pasan mal los docentes, porque los chicos se portan mal, porque yo no sé cómo tenerlos. Entonces, reformular el estar en el aula. Estamos conversando con Karina Cabo, que es una especialista en esta materia y que también has estado en congresos, has estado en otras partes del mundo. Si bien particularmente pienso que cada país tiene que buscar su modelo, pero ¿hay algo que te atrape de algún país en particular para resolver este problema que hoy tenemos? Mira, yo creo que no. Todos tenemos puesto la mira en Finlandia, como si Finlandia tuviera la solución a las problemáticas, que las tuvo para su problemática. Pero pensemos que Finlandia es otra idiosincrasia, que Finlandia no hay necesidades básicas insatisfechas, que en general los ciudadanos tienen una o dos propiedades, que tienen auto, que tienen trabajo, que los chicos van a la escuela a los 7 años. Entonces, cuando miramos Finlandia, y bueno, no podemos replicar, por ejemplo, el método Kiva, que es lo que hicieron para las cuestiones de
convivencia, traerlo acá a Rosario o al Chaco, como se hizo. Yo creo que podemos tomar experiencias, podemos mirar qué se está haciendo en distintas ciudades del mundo, pero no podemos traerlo acá porque nosotros tenemos otras características. Así como, por ejemplo, el gobierno nacional quería traer un método innovador en la enseñanza de la matemática de Oceanía, que tampoco puede revolucionar si nosotros, primero, no formamos a los docentes. Por eso yo digo, el cambio tiene que ir de abajo hacia arriba. Si bien obviamente el Ministerio tiene responsabilidad de capacitar, pero también necesitamos que los docentes podamos también reformular nuestras prácticas, podamos ver qué estamos haciendo, si nos sirve lo que estamos haciendo, y que el profesor de matemática diga, estoy enseñando bien la matemática, y con una buena capacitación pueda pensarlo él. Por eso siempre decimos los docentes investigar nosotros. ¿Pensás que la cantidad de disciplinas o materias o asignaturas es demasiada, está bien, habría que reformular también eso, sin dudas, especialmente en la secundaria? Sin dudas. Yo en el segundo libro planteo cómo trabajar en la escuela secundaria a través de proyectos. Yo creo que ya no sirve, si bien la facultad siguen formando por disciplinas, que es un modelo del siglo XVIII, es un modelo francés de la era napoleónica, y las facultades nos enseñan, tenemos facultad de odontología, facultad de Derecho, todas facultades donde rescatan la disciplina. Yo creo que hay que volver a pensar. Las universidades deberán pensarse a sí mismas también y qué profesionales están formando, y a su vez nosotros en la escuela secundaria trabajar por proyectos, donde haya un proyecto, un objetivo y varios profesores aprendiendo desde la interdisciplina podamos trabajar y decir, bueno, este alumno investiga en esta temática, donde va a trabajar la matemática, donde va a trabajar la música, donde va a trabajar plástica y geografía, por ejemplo. Entonces, y que el alumno pueda ir eligiendo distintos proyectos y obviamente llegue a una cultura mínima. Obviamente no decimos que no, que los conocimientos tienen que estar, ciertos conocimientos, pero el abordaje de esos conocimientos tiene que ser diferente. De lo contrario, la escuela sigue siendo aburrida. Claro, y ese es un enorme problema sobre que cuesta mucho captar la atención, y encima si no interesa el resultado no es bueno. No, porque hoy los profesores muchas veces nos seguimos poniendo en el frente a recitar la lección. Y eso tiene una gran cuota de autoengaño. Yo me voy contenta a mi casa porque yo di la clase, pero en realidad el alumno que hizo, bueno, la semana que viene va a venir y replicar lo que yo dije, porque el alumno no es tonto. Claro. A un profesor le estudia de una manera, al otro profesor le estudia del otro, y los alumnos van viendo cuáles son nuestras características y después replican lo que nosotros queremos. ¿Cuál es la... Pero no es la forma. ¿Cuál es la idiosincrasia? ¿Cómo perfilás un típico alumno de esta etapa que estamos viviendo? Primero, un alumno que pueda elegir qué proyectos investigar, que un alumno que pueda trabajar desde su casa, que pueda trabajar con la tecnología, que pueda trabajar con libros, que puedan trabajar con fotocopias. Nosotros en las escuelas, y lo digo también a veces con crítica, en los profesorados, en la formación docente, trabajamos con fotocopias donde los alumnos no saben ni quién lo escribió. Yo siempre digo, huérfanas de autor. Son hojas roídas muchas veces que no se leen, y ellos leen definiciones. Y le tenemos que decir quién escribió eso, cuándo lo escribió, qué está diciendo o qué no dice ese autor, porque a veces le hacemos comparar autores de la actualidad de Rosario con alguien que lo dijo en 1950. Entonces, esas cuestiones tenemos que resolver en las escuelas, ¿sí? Ver qué enseñamos y para qué estamos enseñando lo que estamos enseñando. Sobre todo en la escuela secundaria, que es una cultura general, un ingreso al mundo del trabajo o la universidad. Entonces, dar herramientas para que este alumno, y yo siempre digo habilidades, para que este alumno pueda seguir investigando o en su casa o en el futuro. ¿Cómo se abordaría esto que estás planteando en una ciudad como Rosario, que es un país y que tiene, como todo país, sus distintos geografías educativas, idiosincrasias? Sí, mira, nosotros en educación hablamos de cartografías, ¿no? Cartografías, que es claro. Ir haciendo, y como el cartógrafo va haciendo su propio mapa. Sí. Y muchas veces los docentes tienen que hacer eso, porque a veces los docentes por la mañana trabajan en una escuela de un sector muy vulnerable y en la tarde trabajan en una escuela privada, y las dos tienen problemas muy graves, ¿sí? Problemas de convivencia, problemas de alcoholismo, problemas de violencia. Y sin embargo el abordaje tiene que ser distinto. Entonces cada profesor tendrá que, acompañado por la gestión directiva, siempre digo, las gestiones directivas son las que tienen que formar un acompañamiento muy grande y un proyecto más integral. Cada profesor tendrá que ir pensando cómo abordarlo con estos sujetos, ¿sí? Con estos chicos que a las tardes van al club o que a las tardes están en la esquina, ver qué características tienen estos jóvenes con los que yo trabajo para que sea significativo. ¿Con qué sueñan los chicos hoy? ¿Con qué sueñan? Yo creo que sueñan con lo que soñamos todos,
con vivir mejor, con disfrutar la vida, porque a veces solemos comparar, ¿no? Y decir, bueno, hoy a los jóvenes les interesa el aquí y ahora. A veces a los adultos también. Sí. A los adultos nos hemos adolentizado muchas veces y entonces el joven no tiene ese adulto referente. ¿Por qué? Porque el papá, el profesor o ese tío, muchas veces se le confunden los roles. Entonces yo creo que hay que soñar con el aquí y ahora, pero con la mirada puesta en el futuro. Y mirar siempre de respetar al otro, porque a veces en las relaciones también, ¿no? Los chicos hoy establecen relaciones que, no digo que tienen que ser duraderas, pero relaciones más respetuosas, claro, ¿no? Esto de, a veces los chicos dicen, me dejó por WhatsApp, ¿no? Bueno, yo estoy en algo con alguna chica, con algún chico, bueno, ser respetuoso del otro y decir, bueno, lo nuestro terminó, pero me parece que hay formas, ¿no? Claro. Y eso es lo que tenemos que enseñar, ¿no? Las formas de trato. Y a propósito, en esta escuela, ¿cómo se trata la sexualidad? ¿Cómo se trata las distintas sexualidades, las distintas elecciones de pareja? A veces se trata, a veces no se trata. Por eso es tan necesaria la ley de educación sexual o una ley de educación provincial que abarca la ley de educación sexual, donde se habla de la perspectiva de género, donde se habla de las distintas maneras de vivir la sexualidad, donde se habla de no estigmatizar al otro. Me parece que eso es fundamental. En algunas escuelas se habla, y muy bien, se trabaja a través de proyectos, y en otras no, muchas veces porque los directivos tienen miedo a la presión de los padres, porque muchas veces, bueno, por distintas ideologías que no hace que no se trabaje. Y a propósito de los padres, vemos bastante seguido, lamentablemente, algún tipo de violencia de los padres sobre los docentes. ¿Cómo se trabaja esto? En general no se trabaja, me parece que hay que volver a principios de siglo se hablaba de la alianza entre la familia y la escuela. Sí. Cuando el chico llegaba a casa y tenía una mala nota, el papá se enojaba con el chico porque se había portado mal en la escuela o porque no había rendido bien en la escuela. Hoy parece que los papás, yo insisto mucho, no somos los adultos referentes. Entonces nos enojamos con la maestra y decimos, ay, tu maestra es una tonta, tu maestra. Entonces el chico vive eso y no respeta después a su maestra. Creo que tenemos que volver al respeto por la figura del adulto, que ese adulto sea un adulto realmente referente y trabajar la alianza que la escuela tiene que acompañar a la familia y la familia tiene que acompañar a la escuela. ¿La educación debe ser lúdica? Obviamente que sí. Bueno, entonces te invito a jugar. Ah, bueno. Tenés que girar eso y a ver qué pregunta te salió. ¿Qué debieran hacer los gobiernos a la hora de la educación? Todo y más. Yo creo que la educación debe atravesar todos los ministerios, o si hablamos de la municipalidad, todas las secretarías. Me parece que, y no lo digo porque yo sea de educación, me parece que la educación es la base para formar una sociedad respetuosa. Una vez, Karina, un economista a mí me sorprendió muy gratamente hace muchos años cuando dijo, Argentina va a tener solución el día que uno de sus presidentes lleve como plataforma educar. Sí. Y a su vez pensar a 20 años. Claro. No querer resolver, que obviamente hay cuestiones que son urgentes, que hay que resolverlas en educación y muchas, pero también que haya alguien o un grupo de personas pensando a futuro. ¿Qué país queremos o qué ciudad queremos? Y si miramos hacia allá, vamos a encontrar la solución. ¿Educación y cultura son primos hermanos? Y sí, son hermanos. Yo te diría que están atravesados. La cultura y la educación van de la mano en todo. Me parece que la cultura lo que hace es mirarlo en un sentido más amplio, y yo he trabajado con Chiqui González, y Chiqui critica la escuela y dice que la cultura es mejor porque trabaja a través del juego, porque interviene con las infancias a través del juego. Y yo digo, ese es el error que tenemos, que en las escuelas no se trabaja a través del juego, no valoramos todas estas relaciones que podemos hacer lúdicas y que el niño puede aprender mucho mejor a través del juego. Por eso digo, si hablamos de educación, hablamos de una educación también no formal, y creo que se puede hacer mucho, insisto mucho en la convivencia, en aprender a estar con otros. Estamos terminando el programa, pero me da la sensación que a veces un gran desafío tal vez para la educación sea el diálogo, que hoy tal vez también por el aparato maravilloso que es un celular o que es una compu, nos aislamos bastante. Sí, totalmente.
La familia, fundamentalmente, que a veces aprovechemos media hora. A veces los papás tenemos media hora para estar con nuestros hijos, que es a lo mejor la hora de la cena, la hora de la merienda. Bueno, digamos, apagamos el televisor, dejamos los teléfonos, y si no, la escena familiar es reemplazada por la escena televisiva o por el teléfono. Y a su vez en la escuela, que la escuela obviamente que tiene que dialogar, y como lo dice la palabra, tengo que escuchar al otro. Y escuchar a ese niño, que puede ser mi hijo, mi sobrino, mi alumno, que ese niño, a ver qué le respondo yo a esa sugerencia, a esa pregunta que hace este niño. Y valorar a las infancias, obviamente, como sujetos que están aprendiendo y que nos están mirando. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y la última, ¿cómo definís educación? Educación. Educación... A ver, la educación es todo lo que nosotros podemos hacer para mejorar a la sociedad, para mejorar la familia o para mejorar la escuela. Son todas las intervenciones, insisto, formales o no formales. Pueden ser en las escuelas, pueden ser desde la cultura, pueden ser desde distintas instancias de gobierno para poder mejorar la sociedad y para aprender a convivir. Que nuestro país, que nuestra ciudad no tropiece con la misma piedra. Ojalá que esto ocurra. Un placer que hayas estado en este programa. Igualmente. Y a ustedes, por supuesto, que nos encontramos el próximo miércoles. Ahí hemos estado con Karina Cabo. Un placer enorme y hasta el próximo miércoles. Gracias.